Bien, bienvenido queridos estudiantes a nuestra videoclase virtual del curso de Historia. El día de hoy vamos a estar desarrollando el siguiente tema, que es la crisis política española, ¿no? Como bien sabemos, España durante el periodo colonial pues estuvo dominando gran parte de Hispanoamérica o gran parte de América, ¿no? Pero vamos a entender qué es lo que pasó en España y alrededores de ella, es decir, cómo es que esta crisis política española va a repercutir con América, ¿no? Tal vez qué relación tendrá y si va a afectar en algo o no su dominio o hegemonía que tenía en ese entonces. Bien, para ello debemos hacernos también la siguiente pregunta. En primer lugar, ¿a qué se considera el imperio napoleónico? También, ¿por qué se considera a España en una crisis política? ¿No? ¿Qué es lo que va a suceder para considerar a España que está en una crisis política? ¿El imperio napoleónico estará a favor o en contra de España? ¿Será un aliado? ¿Quién será? Es lo que veremos. ¿Y qué causó el debilitamiento de la corona española en Hispanoamérica? Bien, entonces vamos a entender lo que son estos puntos a continuación. Bien, tenemos entonces el siguiente contenido: los antecedentes, la situación política española antes de 1808, las consecuencias en España como punto número 3, y el punto número 4 va a ser la vuelta del absolutismo. Entonces, como podemos ver, antes de pasar a conocer la situación política de España en el año 1808, va a tener que suscitarse algo, y es justamente que tenemos aquí los antecedentes para ver qué es lo que va a suceder antes y que va a marcar este año 1808 para España y para los diferentes países de América, ¿no? Bueno, en ese entonces aún virreinatos. Bien, entonces pasamos a lo siguiente, la introducción, ¿no? El imperio napoleónico causó más que solo preocupaciones en España, ¿no? El imperio napoleónico va a ser un imperio justamente por Napoleón o dirigido por Napoleón Bonaparte de Francia, ¿no? Por parte de Francia. Y este va a causar más que solo preocupaciones para España. Y vamos a verlo por qué. Lo que llevará a España a tomar una serie de medidas para no perder así la hegemonía española que tanto tenía y que tanto también le importaba y que era de su interés. Bien, entonces vamos a conocer qué sucede, ¿no? Antecedentes. El imperio napoleónico, ¿no? Francia vivió una etapa de expansión económica, ¿ok? Francia. Napoleón construyó gracias a ello un gran imperio en casi toda Europa, ¿no? Un gran imperio en casi toda Europa. Imagínense lo fuerte que habrá tenido que ser este imperio napoleónico, ¿no? Para abarcar casi toda Europa. Y en el año 1805 nos dice que se va a dar aquí un encuentro con la tercera coalición, que va a estar liderado por Gran Bretaña y va a estar junto con Austria y Suecia. Bien, ellos nos dice que derrotaron a la armada franco-española en los mares. Entonces, Gran Bretaña o los ingleses pudieron demostrar gran parte de este dominio que tenían en los mares, mientras que Francia demostraba superioridad en el lado terrestre, es decir, en el continente. Francia era quien pues demostraba superioridad. Entonces vamos a ver que por un lado los ingleses estaban dominando los mares y Francia el lado terrestre, ¿no? Ahora, el bloqueo continental. ¿Qué va a suceder aquí?
¿no? En este bloqueo continental podemos hablar acerca de que hubo una guerra comercial entre Francia y Gran Bretaña directamente. Francia prohibió las mercancías de procedencia inglesa, ¿no? Prohibió el ingreso de mercancía de procedencia inglesa a Europa. Sin embargo, esto iba a significar también un- una decisión que perjudicaría a los propios franceses, ¿no? ¿Por qué? Porque Inglaterra tenía mayor capacidad de movimientos para así controlar lo que entraba y salía de Europa. Recordemos que era Inglaterra o eran los ingleses quienes tenían el dominio del mar, ¿no? Entonces podían controlar lo que entraba y salía de Europa, mientras que Francia tenía dominio terrestre y por lo tanto no podía tener un gran control como lo tenía Inglaterra. Bien, entonces en este antecedente nos vamos a basar para ver lo siguiente. Bien, la situación política española antes de 1808. Bien, vamos a ver cuál era la situación política española antes de 1808. Bien, ok. Entonces vamos a conocer lo siguiente. Bien, en 1807, como tenemos aquí, nos dice que la situación de España era un poco caótica. ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente. Se había designado, ¿ok? O se hizo responsable, mejor dicho, de esta situación Godoy. Godoy era el ministro del rey de España, Carlos IV. Napoleón iba a ir en busca, pues, en este caso del territorio de Portugal. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué iba a decidir Napoleón Bonaparte invadir Portugal? Porque al invadir Portugal le permitía, pues, completar el bloqueo continental en contra de Gran Bretaña. Bien, entonces necesitaba invadir Portugal y para ello Napoleón también va a necesitar atravesar España. Es por eso que va Napoleón y se acerca a hablar con el rey de España, Carlos IV. Recordemos que Portugal y España están muy cerca, ¿no? Es decir, son países vecinos. Por lo tanto, Napoleón obtuvo el apoyo de Carlos IV, rey de España, para así atravesar España y atacar Portugal en 1807. Bien, y este prometió a su vez eh, una victoria con un futuro reparto del territorio de Portugal y un principado para Godoy, que era ministro del rey de España. Bien, ahora, hasta ahí no había mayor situación que el apoyar o que el apoyo de España a Francia, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora dos hechos, el motín de Aranjuez y la farsa de Bayona. El motín de Aranjuez nos habla de que el 18 de marzo de 1808 estalló un motín en Aranjuez, lo cual hizo retroceder a los reyes católicos hacia el sur, ¿no? Por un motivo de seguridad. Ahora, el motín fue dirigido por la nobleza y el clero. Ellos perseguían la destitución de Godoy, ministro del rey, y a su vez también perseguían la abdicación, es decir, la renuncia del rey Carlos IV, ¿no? Querían que ambos salgan del poder. Pero Carlos IV eh, intentó recuperar el trono, ¿no? Con ayuda de Napoleón, ¿sí? Porque lo va a perder. Ahora vamos a ver quién se va a ocupar del poder. Nos dice que Carlos IV intentó recuperar el trono y para recuperar su poder va a comunicarle a Napoleón que por supuesto necesita de su ayuda, ¿no? Entonces vamos a tener aquí la farsa de Bayona, ya que el poder pasó de Carlos IV a su hijo Fernando VII, ¿no? Entonces
Fue traicionado, en pocas palabras, Carlos IV por su hijo Fernando VII, y esto es lo que buscaban la nobleza y el clero. Ahora, Napoleón logró la renuncia de Fernando VII y a su vez de Carlos IV, ¿no? Juntó a ambos reyes para hacerlos renunciar en favor suyo, es decir, en favor o bajo, digamos, el dominio de Napoleón Bonaparte. Fue así como su hermano José Bonaparte fue llamado José I, rey de España, ¿no? No va a ser ni el padre ni el hijo, va a ser ahora el rey José Bonaparte, es decir, José I. Esto fue totalmente una farsa que creó, pues, en este caso, Bonaparte, ¿no? ¿Y por qué va a decir crear esto Napoleón? Es justamente para que su dominio, que ya tenía, ¿no? En este imperio francés, en casi toda Europa, se vea mucho más reforzado. Pero recordemos que habían personas quienes querían a Fernando VII en el poder. Fue así como pasamos a las consecuencias en España, ¿no? Ya no tenía un líder español, por lo tanto las cosas iban a cambiar no solamente en España, sino también en parte del poder que tenía en Hispanoamérica. Vamos a ver bien las consecuencias entonces en España. Aquí nos dice lo siguiente, ¿no? Las juntas de gobierno, los súbditos que pues eran seguidores de Fernando VII, nos dicen que permanecieron fieles justamente a él, a Fernando VII, y no al nuevo rey que era José Bonaparte. Bien, ¿por qué? Porque tenían un razonamiento de la época que fue el siguiente. El rey y su pueblo tienen un pacto, una alianza. En caso que el rey se ausenta por cualquier razón, la soberanía recae sobre la población. Fue así como la propia población tomó el atrevimiento de formar juntas de gobierno, ¿no? Estas juntas de gobierno iban a estar ligadas en apoyo de Fernando VII para que de alguna manera él pudiera regresar nuevamente al trono. Esto también, o esta noticia, llegó a oídos de América, ¿no? Y en Perú también se intentó realizar juntas de gobierno, ¿no? Juntas de gobierno para intentar que así haya más fieles o leales a Fernando VII. Sin embargo, en Perú, pues el virrey Fernando de Abascal decide eh, destruir ello, ¿no? Estas juntas de gobierno en América por motivos de que se estaba tergiversando la idea de apoyar el seguimiento de Fernando VII por pues la sublevación, es decir, la independencia, mientras que en Europa sí lo hacían por el fiel seguimiento a Fernando VII. Entonces vamos a ver así lo que son las Cortes de Cádiz, ¿no? Estos congresos iban a tener representación de todos los españoles, tanto peninsulares, es decir, españoles que nacieron en España, como también los españoles que se encontraban en América. Sus obras principales de estas Cortes de Cádiz fueron reconocer a Fernando VII como rey de España, ¿ok? También el mantener la guerra contra los franceses, porque sí querían recordar o tener nuevamente el poder y dominio sobre su país. Y tercero, promulgar la Constitución de Cádiz de 1812, ¿no? Entonces vamos a tener la Constitución Liberal de 1812. Se refleja la influencia aquí de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Y en qué sentido? Porque muchas ideas liberales eh, de la mencionada Revolución Francesa que se estaba dando, ¿ya? Se van a ver evidenciados o materializados
en este documento llamado Constitución Liberal, o también se le llamaba la PEP, ¿no? Se le llamaba la PEP. Ahora, vamos a ver que entre los principales puntos que buscaba esta constitución era la igualdad de derechos entre peninsulares y españoles americanos. También otro de los importantes hechos o puntos que se trataba era la abolición, ¿no? Es decir, erradicar, anular lo que era la mitad, los repartos y los tributos en territorio americano, ¿no? Eso significaba el que ya no iba a haber, digamos, abuso en los trabajos forzados para los indígenas americanos. Bien, sin embargo, vamos a ver qué va a suceder, ¿no? Vamos a ver qué va a suceder después de esto. Por ello tenemos la vuelta del absolutismo. ¿Regresará o no regresará el poder absolutista español? Es lo que vamos a ver aquí. La vuelta del absolutismo. A pesar de las enormes desventajas militares, por, los españoles no aceptaron al nuevo rey José Bonaparte. ¿Por qué desventajas militares? Recordemos que Napoleón tenía un imperio, y no era algo pequeño. Tenía casi todo el dominio de Europa, ¿no? Entonces fue así como organizaron la resistencia que va a durar 5 años, de 1808 a 1813, ¿no? Esta estrategia española era la guerra de guerrillas, es decir, tener ataques menores, tal vez no tan grandes, pero que sí sean en sus puntos débiles o que vayan dañando poco a poco al imperio napoleónico francés. Entonces vamos a ver que va a ocurrir una victoria española en Bailén. Aquí va a participar el libertador José de San Martín también, ¿no? Pero luego Francia se refuerza y no como menos de 300.000 hombres y 60.000 jinetes, ¿no? ¿Qué cantidad? Y por supuesto con esta cantidad de hombres y también de armamento es que derrotan a los españoles. Luego va a suceder que Gran Bretaña se une a lo que es esta, digamos, o este enfrentamiento, ¿no? Este conflicto entre España y Francia. Y los ingleses se aliaron con los españoles y esto va a permitir que los españoles tengan una victoria justamente en Vitoria, en el año 1813. Fue esta batalla final, ¿no? La que decide eh, que Napoleón va a tomar por decisión devolver el poder a Fernando VII. Fernando VII derogó o anula así la Constitución Liberal de 1812 y trae de vuelta al absolutismo, ¿no? El poder absolutista en España. Bien, pero mientras sucedía estos conflictos del poder tener una corte de Cádiz con diferentes representantes españoles de España y de América, vamos a ver que sufría España una crisis. No tenía en sus manos el poder de su propio país, ¿no? Tenía una guerra interna. Por lo tanto, el poder seguir administrando otros países de Hispanoamérica se iba a ver debilitado. Y por supuesto, esto llegó a oídos de gran parte de los indígenas americanos, a gran parte de la población hispanoamérica. Y vamos a ver, perdón, y vamos a ver que estos pues van a traer de la mano consigo una serie, por supuesto, más adelante de revueltas, ¿no? De revoluciones a favor de la emancipación, es decir, de la independencia, porque miren, ya estamos en 1813. ¿Cuándo fue la independencia del Perú? 1821 y luego 24 sucesivamente. Entonces no van a faltar muchos años. Y esta crisis española va a ser muy clave y va a marcar un hito con lo que era la hegemonía española. Bien, entonces la actividad
Verificando el aprendizaje, la Constitución de Cádiz de 1812 se basó en la ideología liberal, ¿no? Liberal, el poder liberar, pues también a cierto punto a los indígenas de la abolición de la mita, de los repartos y tributos, ¿no? También buscaba la igualdad de derechos entre peninsulares y americanos. Recordemos que aquí no solamente, ahora aquí también se va a ver un factor muy importante que era la discriminación, ¿no? Recordemos que este era un congreso español, si bien es cierto es español, pero debía haber una cierta cantidad de igualdad en cuanto a representantes, pero no fue así. La mayoría de representantes en este congreso eran españoles, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la número 2. La invasión de las tropas de Napoleón a la península ibérica, es decir, entre España y Portugal, implicó, ¿no?, el debilitamiento de la corona española en Hispanoamérica, ¿no? Le trajo problemas que Francia o el Imperio Napoleónico quisiera invadir Portugal, ¿no?, a través de España. Vamos a ver ahora las tres. La igualdad de americanos y peninsulares, la abolición del tributo, la mita y el servicio personal fueron las conquistas liberales más importantes que se aprobaron en las Cortes de Cádiz, ¿no?, en este Congreso español. Ahora, la denominada Cortes de Cádiz de 1810 y 1812-13 permitió básicamente qué cosa, ¿no? ¿Qué permitió? La representatividad democrática de los americanos, tal vez en menor porcentaje y por eso se considera discriminatorio, pero de igual manera era una representatividad democrática. Y las cinco, las Cortes de Cádiz, reunidas entre 1810 y 1812, tuvieron como principal resultado proponer una constitución liberal, ¿no? Ya no absolutista, sino liberal. Bien, y esto de alguna manera lo va a generar también un poco a consecuencia del intentar invadir, ¿no?, la península ibérica, lo que era el imperio napoleónico. Bien, entonces, esto ha sido todo y muchas gracias por tu atención. Nos vemos en una próxima videoclase.